que nos regalas. Te suplicamos tu bendición para cada uno de nosotros en este momento, en cada uno de los diferentes lugares en los que nos encontramos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe ahora en el desarrollo de este tema relacionado con el cuidado de nuestra salud, que podamos aprender muchas lecciones que puedan beneficiar nuestra salud física también y poder cuidar de nuestro cuerpo. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos acompañe en este momento. En el dulce y buen nombre de Jesús. Amén. Bueno, mm, el día de hoy, eh, como es costumbre, vamos a tratar un tema relacionado precisamente con el cuidado de nuestra salud. Y el día de hoy quiero conversar un poco con ustedes sobre este tema que es bastante frecuente, que quizás muchos de los que en este momento se encuentran conectados han manifestado en algún momento, porque incluso en países occidentales, ¿sí? Es algo tan común que se estima que uno de cada tres adultos ha presentado en algún momento sintomatología relacionada con el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, siendo una condición tan prevalente, tan frecuente, entonces es importante que nosotros mencionemos algunos aspectos relacionados precisamente con el tema y podamos aprovechar esta información para cuidar mejor nuestra salud. Y como es costumbre, nos vamos a enfocar principalmente en el tema relacionado con la salud en el adulto, ¿sí? Y vamos a empezar por lo menos comentando lo siguiente, y es que es el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos escuchado, incluso mencionado, a veces sufrido, eh, y decimos que eso es reflujo, ¿sí? Y el tema del reflujo es algo que es común, de hecho, en las propagandas, en la televisión, en las redes sociales, en la radio, en todos los medios, a ver, siempre hemos escuchado algunos medicamentos antirreflujo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es eso un poco. Y resulta que ocurre, el reflujo ácido ocurre cuando el contenido del estómago regresa al esófago o a la boca, ¿sí? Entonces nosotros eh, le llamamos reflujo precisamente a eso de que el estómago eh, se está devolviendo cierta parte del contenido estomacal hacia el esófago y eso da una sintomatología que ya vamos a mirar a continuación. Sí, eh, ¿qué pasa? Cuando nosotros eh, tenemos un contenido que se encuentra, digamos, en el estómago, aquí en esta parte entre el estómago, ¿sí? Y el esófago, que es este tubo que viene aquí adelante, hay un tejido muscular que ayuda a evitar que esos alimentos o eso que se encuentran en el estómago, que ya están en un medio ácido, se devuelvan. Eso se llama el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Es un tejido muscular como una válvula que se encuentra ahí para evitar que se devuelvan los alimentos desde el estómago hasta el esófago, ¿sí? Recordemos que en el estómago hay un medio ácido, ¿sí? Y que el estómago está diseñado precisamente para soportar ese medio ácido. Sin embargo, como ya vamos a mirar ahorita más adelante, el diseño tanto del esófago como del estómago es diferente. Generalmente cuando vemos imágenes del tubo digestivo, generalmente vemos igualito tanto el esófago como el estómago, más como el estómago como la parte dilatada donde se procesan los estómagos, pero son órganos que están completamente diseñados de forma diferente. Entonces lo que pasa es que todo este medio ácido que hay en el estómago puede devolverse al esófago y eso da algunos síntomas como ya vamos a ver anterior.
Ocasionalmente, eso es, puede generarse un reflujo normal eh, con cierta frecuencia, ¿sí? Pero digamos que aunque eso es más frecuente que ocurra tanto en bebés como en niños y ocasionalmente en algunas personas sanas después de que tengan una comida abundante, puede haber algo de reflujo por esa dilatación que hay sobre el estómago y digamos que el dejar pasar algo de los alimentos por ese esfínter que le estaba comentando, sobre todo cuando hay comidas copiosas muy abundante, puede presentarse en ese caso el tema del reflujo. Sin embargo, cuando digamos que son episodios que digamos normales, generalmente son episodios breves y no son, no generan síntomas, ¿sí? Sin embargo, cuando ya vemos que ese reflujo ya está generando síntomas, eh, que ya está generando síntomas o daños precisamente a nivel del esófago, ya hablamos de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El esófago, digamos que, como el que vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Mide más o menos unos 25 centímetros en el adulto. ¿Y qué es lo que hace? Que va a transportar todos los alimentos que nosotros se han masticado y que se han pasado, ¿sí? Desde la boca, ¿sí? Vienen, los va a conducir por medio de un movimiento del esófago que hablamos, que es la peristalsis, ¿sí? El esófago se va a mover para conducir los alimentos hasta llegar al estómago. Aquí en esta parte, como mencionaba antes, entre el estómago y el esófago está el esfínter esofágico inferior, que es una válvula que antirreflujo y que adicionalmente hay un músculo que se encuentra aquí entre el estómago, entre el abdomen y el tórax, que es el diafragma, que refuerza, digamos, esa parte ahí para evitar que el contenido del estómago se devuelva hacia el esófago, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa barrera falla, el ácido regresa del estómago al esófago y entonces cuando esto sucede, eh, presentamos los síntomas que ya vamos a mirar hacia adelante. Entonces, cuando a medida que este reflujo se va haciendo más frecuente, ¿sí? Y en la medida en que también este reflujo vaya haciendo cada vez más ácido, pues precisamente el estómago está, digamos, diseñado para soportar esas grandes concentraciones de ácido, mientras que el esófago no. Entonces, lo que le mencionaba, así de pronto, en las imágenes siempre ven el tubo digestivo del mismo color, el estómago un poquito más dilatado, pero igual sigue siendo como el mismo. Cuando uno lo mira a nivel microscópico, el diseño es completamente diferente. Pues miren que en el estómago, en el esófago que estoy mostrando aquí, viene sobre todo primando unas células que son epiteliales, que no son queratinizadas, con capas de algún músculo también eh, que está diseñado precisamente para el transporte como tal de los alimentos. Pero a medida que ya nos acercamos al estómago, digamos, ese revestimiento se va cambiando y ya hay un tejido más mucoso que está diseñado también para la producción de un moco específico que nos va a ayudar a lidiar con la acidez estomacal. Entonces, la forma como está constituido el estómago es completamente diferente a cómo está constituido el esófago. Entonces, cuando este medio que tenemos acá, que está diseñado en el estómago para soportar las altas concentraciones de ácido, pasa hacia este lado que no está en las mismas condiciones diseñado para responder a ese pH ácido que se encuentra en el estómago, se empiezan a presentar los síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, hay algunas personas que precisamente
tienen lo que se llama una hernia hiatal o hernia del hiato, que es que una parte del estómago, como se ven acá en esta imagen, ¿sí? Ya no se encuentra ya tanto dentro del abdomen, sino que parte del estómago pasa hacia la cavidad torácica y eso hace que el esfínter que está acá, recuerden que el diafragma también ayudaba a dar soporte a esa válvula, digamos, natural antirreflujo, se va debilitando el esfínter y hace que el reflujo sea más frecuente. O sea, personas que tienen esta condición hace que sea más frecuente el reflujo. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la obesidad es un factor eh, es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio y eso hace que la grasa que está ya a nivel abdominal también esté aumentando frecuentemente la presión abdominal y eso hace que se favorezca el riesgo de que, como el estómago también es un músculo y es un músculo que es un músculo liso, se pueda ceder más fácil ante esa presión intraabdominal y favorecer ya sea la hernia hiatal o como tal en sí mismo el reflujo. Durante el embarazo, tiende a ser frecuente también el tema del reflujo, precisamente durante esta etapa y generalmente tiende a desaparecer cuando la mujer obviamente ya tiene el parto. Otras condiciones pues están relacionadas con el estilo de vida, con la alimentación, con el consumo de grasas, chocolates, cafeína, alcohol, el tabaquismo. Bueno, hay otra cosa que también no se menciona aquí, pero es importante y es que nosotros debemos recordar que hay conexiones directas entre el intestino y el cerebro y tanto el estómago como el esófago son órganos que están conectados directamente con el sistema nervioso. Entonces, cuando hay personas que tienen situaciones o estados de estrés, de ansiedad, ¿sí? Pueden enviar el cerebro situaciones, señales que pueden hacer que se relaje ese esfínter esofágico inferior y puede hacer también que el ácido suba más fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando las personas están en situaciones de alta estrés o ansiedad, precisamente uno de los síntomas que manifiestan es esa sensación como de ardor en el estómago, ¿sí? Y que está relacionado precisamente con esa situación de estrés. Y eso puede ser en las dos direcciones o que las personas con ansiedad y estrés experimenten los síntomas de esa acidez o dolor, como también pasa lo contrario, las personas que están manifestando los síntomas de reflujo tienden a tener más estrés y más ansiedad que las personas que no lo padecen. Entonces, es un factor bastante importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos síntomas de reflujo? Bueno, los síntomas que generalmente se conocen o se refieren, se manifiestan por las personas, es esa sensación como de acidez que generalmente se describe como en la boca del estómago, ¿sí? Un dolor quemante, a veces también en el centro del pecho, que se extiende también hacia la garganta y generalmente suele ocurrir después de comidas copiosas, ¿sí? Y la otra, el dolor, el otro síntoma, además del dolor, o como esa sensación de acidez, ese dolor quemante, es la regurgitación, y es que el contenido del estómago regrese a la boca o a la garganta. A veces la persona siente que se les devuelve como tal la comida, presentan vómitos, pueden tener tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, sensación de que se les devolvió la comida y que tienen algo ácido ahí en la garganta o a veces en la boca, ¿sí? Y el dolor en el pecho que muchas veces también suele confundirse con episodios de ataques cardíacos en algún momento, ¿sí? Sobre todo en personas diabéticas o en mujeres, por ejemplo, o en personas ancianas,
es muy común que los eventos coronarios se, se confundan mucho precisamente con esta sintomatología. A veces las Ah, ya, personas ya. pueden estar manifestando esos síntomas frecuentes como del ardor, de la molestia y en lo que llamamos la boca del estómago y puede ser ya sea de este origen gástrico o precisamente a veces pueden ser de origen también cardíaco. Entonces, tener eso en cuenta, ¿sí? No siempre la sensación de dolor ahí en la boca del estómago es el estómago, muchas veces se enfoca en dar manejo con antiácido, con inhibidores de bomba de protones como el esomeprazol, como el omeprazol, toda esa familia, ¿sí? Y resulta que estamos ante un cuadro un poco más severo, ¿sí? Entonces nosotros tener en cuenta esta sintomatología, muy seguramente ustedes en algún momento han manifestado esta sintomatología porque, como les mencionaba, es algo bastante frecuente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues hay que mirar todo el tema de los síntomas, los factores de riesgo y a veces cuando el cuadro es muy similar a lo que uno escribe, pues solamente con los síntomas se hace el diagnóstico, pero cuando no hay mejoría al tratamiento inicial, generalmente se va a hacer la endoscopia, que es un estudio que es meter un tubo flexible con una cámara, pues para evaluar directamente dentro del estómago, del esófago y llegar incluso hasta a la primera porción del intestino delgado y evaluar si hay alguna patología que sugiera ahí el tema. Lo otro es estudiar el pH del esófago, que va a medir cuánta es la frecuencia y la duración de ese reflujo ácido y si qué tanto correlación hay con eso. Y en casos en los que ya también eh, ahí persisten los síntomas como dificultad para tragar o dolor torácico y la endoscopia está normal, se puede hacer la medición de esa presión y de la peristalsis del estómago también para estudiarlo. Son como los estudios que en general se pueden hacer. El más frecuente que de pronto hayan escuchado ustedes es el tema de la endoscopia, ¿sí? Y eso puede generar ese reflujo, algunas complicaciones, ¿sí? Entre esas complicaciones, ¿cuáles tenemos? Lo que se llama una esofagitis, y es que ese reflujo ácido va dañando por dentro, digamos, toda la mucosa del esófago precisamente por este reflujo. Hay diferentes grados, de grados leves a grados más severos, pero como se pueden ustedes observar aquí esta parte que se ve que es la mucosa del esófago completamente lesionada precisamente por el reflujo. Hay otras cosas que pueden presentarse, como por ejemplo el tema de la estenosis, y es que a medida que el reflujo va avanzando, el esófago se puede ir cerrando, por decirlo de alguna forma, que es lo que conocemos como la estenosis, se va cerrando y eso puede ocasionar dificultad en el paso también de los alimentos. Hay otra cosa que se llama el esófago de Barrett, que es ustedes ven aquí esta mucosa que es normal, como más rosada, más clarita, casi blanca, que es la mucosa normal del estómago, pero con el reflujo se va dañando y deja de ser un estómago, digamos, un esófago normal y se reemplaza por un tejido que es más similar al tejido intestinal, ¿sí? Y esto pues obviamente genera cierto riesgo de que pueda progresar a cáncer, ¿sí? Entonces, como una condición premaligna también, puede generar erosiones en los dientes también, el tema del reflujo ácido hacia la cavidad oral, sobre todo hay personas que tienen síntomas que no son tan frecuentes pensar en reflujo, pero tienen incluso alteraciones en la voz, en la laringe también llegan y el reflujo cuando es tan alto los empieza a dañar, puede dañar incluso los dientes y tener también alteraciones pulmonares que pueden generar sobre todo, se deben sobre todo a la microaspiración y al daño que se genera en los pulmones por el ácido.
¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, generalmente hay varios cambios que se pueden hacer o que pueden realizar las personas en el estilo de vida para mejorar el tema del reflujo, ¿sí? Como mencionábamos antes, la obesidad es un factor de riesgo, entonces la idea es poder reducir eh, el efecto como tal de la obesidad a nivel del estómago, y no solamente el bajar de peso le va a ayudar a la persona a disminuir el riesgo de reflujo, sino también que tiene un impacto, como ya hemos mencionado antes, en el riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que se debe realizar. Lo otro que puede ayudar es elevar la cabecera de la cama, ¿sí? Generalmente 15, 20 centímetros, para que evitar que la cama quede completamente plana. Entonces se ponen en la cabecera unos bloques, unas cuñas, unos tacos ahí en la cabecera para que quede más levantada, y de esa forma se evite el reflujo. Esa es una de las cosas que puede realizarse para que el reflujo eh, disminuya. Otra cosa que ayuda también es dormir sobre el lado izquierdo, porque de esa forma se aleja el contenido del estómago, ¿sí? De esa unión que hay entre el estómago y el esófago, y eso puede hacer que se disminuya menos el reflujo, ¿sí? Las personas que tienen ahí. También poder esperar 2 o 3 horas antes de acostarse, por lo menos la comida, no esperar, no comer y enseguida, por ejemplo, acostarse. Eso aumenta el riesgo de reflujo. Hay que evitar, sobre todo en las horas de la noche, dar tiempo de que el estómago que esté completamente vacío, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Eh, Evitar también, como ya mencionábamos, productos que pueden ocasionar el reflujo, como ya hemos mencionado, bebidas alcohólicas, café, las comidas grasosas, el chocolate, pueden ocasionar esto. Entonces disminuir este tipo de medicamentos. Precisamente las personas que fuman, eh, también pueden tener más reflujo, ¿sí? Porque va a reducir la presión del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Como les mencionaba, evitar las comidas tardías, el uso de ropa holgada. A veces la ropa muy ajustada también puede hacer que se haga que se aumente la presión sobre el abdomen, ¿sí? Por ejemplo, es común el uso de fajas, y estas fajas a veces que hacen y que aprietan y para meter el abdomen, lo que están es aumentando la presión sobre el abdomen, y puede favorecer los síntomas de reflujo. En cuanto al tratamiento, pues ustedes han visto en muchas propagandas, quizás, o en comerciales, síntomas leves. Generalmente las personas utilizan antiácidos de diferente tipo para neutralizar la presencia de ácido a nivel del estómago. Hay otros medicamentos que ya se utilizan, digamos, con menos frecuencia, pero también se utilizaron mucho tiempo, como la ranitidina, por ejemplo, que pueden ayudar a disminuir la producción de ácido. Pero cuando ya los síntomas van avanzados, pues generalmente lo que se utilizan son algunos medicamentos, eh, como los inhibidores de las bombas de protones, como les mencionaba, que son todos esos: el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, deslanzoprazol. Todos esos medicamentos eh, pueden ser utilizados. Sin embargo, es necesario tener en cuenta, como les mencionaba, hay síntomas que pueden parecer frecuentes o que pueden parecer obvios, pero pueden esconder una enfermedad más grave asociada. Entonces es necesario siempre tener la asesoría de un profesional de la salud para el tratamiento, ¿sí? Y lo otro que debemos tener en cuenta es que, aunque en general los inhibidores de la bomba de protones son seguros, ¿sí? Cuando tienen la indicación, cuando se utilizan, cuando tienen que utilizarse,
hay que evitar ese uso a largo plazo también, porque pues aunque hay casos ya descritos que pueden relacionarse con disminución de la absorción de ciertos minerales, pueden generar infecciones intestinales recurrentes, inclusive con problemas, lo han relacionado con problemas como la demencia, también el uso de estos medicamentos a largo plazo. Entonces, por ejemplo, es común escuchar, no, me tomo para protección gástrica, por poner un ejemplo, me tomo el omeprazol todos los días para proteger mi estómago. Si no hay una indicación clara, si no se está tratando una condición, pues es mejor no utilizar tampoco también este tipo de medicamentos porque pues tienen también sus efectos en el cuerpo. Con eso no estoy diciendo que no hay que utilizarlo, diciendo que hay que utilizarlo con la indicación clara, precisa y por el tiempo que sea necesario y evitar su uso de forma inadecuada y generalizada. Finalmente, cuando las personas con estos medicamentos, con todas las medidas de cambios en el estilo de vida, no mejoran, ¿sí? Se puede considerar la cirugía, pero pues digamos también, aunque las personas manifiestan mejoría de los síntomas de reflujo, también pueden presentar después como esa sensación de distensión, a veces de disconfort abdominal, que generalmente desaparece en los primeros meses después de la cirugía, pero lo que en algunos casos pueden permanecer estas molestias también en el tiempo y no todas las personas son candidatas a este manejo. ¿Qué es lo que se hace? Cuando el estómago se coge una parte y se le da la vuelta al esófago, esto se une y se llama lo que se llama aquí una funduplicatura, ¿sí? Eso generalmente lo hacen por la paroscopia con unas camaritas y le dan la vuelta aquí alrededor del esófago con el estómago para ayudar a reforzar, digamos, esa barrera natural que se encuentra ahí. Eh, Recordar siempre consultar con una persona, un personal de la salud que tenga la capacitación necesaria. Como les decía, no todo lo que molesta en la boca del estómago es reflujo, aunque la mayoría de las veces siempre lo asociemos con eso. Recordar que hay casos en los que van a ser más severos, que no responden al tratamiento, y también recordar y no menos importante por eso, el tema también de nuestra salud mental y la relación que tiene con toda esta sintomatología. A veces como nos vamos guardando también todas esas emociones, ese estrés, esa ansiedad, vamos guardando incluso a veces sentimientos de ira, de odio y todas esas cosas. Recuerden, como les mencionaba, hay una conexión directa entre el cerebro, el estómago, el esófago, y todas estas a veces situaciones se van manifestando en síntomas físicos que son reales. Entonces hay personas que pueden decir, no, yo soy una persona delgada, que no como así abundantemente, mi alimentación es saludable y también tengo estos síntomas que no se me quitan, entonces yo no tengo esos factores de riesgo, pero también tiene esos factores de riesgo de que de pronto ha guardado el rencor, la ira, tiene situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad, y esas situaciones también pueden hacer que haya, como les mencionaba, relajación de ese esfínter esofágico inferior y generar todos estos síntomas también relacionadas con el reflujo gastroesofágico. Entonces también, independientemente de todas las situaciones, el deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos tener salud en todos los ámbitos, espiritual, en la salud física también. Nos ha dejado normas acerca de el cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación y también de nuestro cuidado, también de nuestra salud mental y de nuestra salud espiritual. Así que nosotros, incluso como menciona el apóstol Pablo, hasta en la forma como comemos, debemos nosotros glorificar a nuestro Dios. Entonces quería compartir con ustedes esta información el día de hoy y les voy a invitar para que finalicemos con una palabra de oración. Amoroso y bondadoso Padre, gracias por todo tu amor y tu misericordia para con nosotros. Conocemos del deseo de tu parte de que nosotros tengamos salud,
¿sí? Y sabemos también que muchas veces todas las enfermedades y los síntomas que podemos estar presentando obedecen al no cumplir precisamente con algunas normas que tú nos has dejado estipuladas para el cuidado de la misma. Hay muchas personas que en este momento pueden estar presentando síntomas como los que se han mencionado en el día de hoy. Te suplicamos por ellas para que seas tú también sanándoles, eh, pero también ayudándoles a que nosotros podamos cambiar nuestro estilo de vida para poderte servir de una mejor manera con cuerpos más sanos y más saludables. Suplicamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros durante este tu santo día y podamos seguir trabajando no solamente en el cuidado de nuestra salud, sino también en ayudar también a otras personas que tienen necesidad de ti. Quédate con nosotros y perdónanos nuestras ofensas y ayúdanos a mejorar cada día para poder ofrecerte el mejor servicio. En el nombre de Jesús. Amén.